30 hombres terminaron con huesos rotos intentando montar al caballo que un millonario había sentenciado a muerte. Cuando un niño de 9 años entró al corral, lo que hizo dejó al hombre más poderoso de la región de rodillas y llorando. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El sol caía sobre la hacienda de don Ricardo Mendoza, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, mientras el polvo se levantaba perezosamente desde el corral principal. La finca era conocida en toda la región de Jalisco como un imperio ganadero, un símbolo de riqueza y poder que se extendía por cientos de hectáreas de tierra fértil. Caballerizas impecables, cercas pintadas de blanco y trabajadores uniformados formaban parte de aquel paisaje que parecía sacado de una revista de lujo. Sin embargo, aquella tarde de septiembre, el ambiente era diferente. Una multitud se había congregado alrededor del corral principal, atraída por un anuncio que había corrido de boca en boca por todo el pueblo como pólvora encendida. Don Ricardo, un hombre de 63 años con el rostro curtido por el sol y una mirada que transmitía tanto autoridad como frialdad, se encontraba de pie junto a la cerca con los brazos cruzados sobre el pecho. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre sus ojos, pero no ocultaba la sonrisa burlona que se dibujaba en sus labios. A su lado, varios de sus empleados observaban nerviosos hacia el interior del corral, donde una figura imponente se movía con una furia contenida que hacía temblar la tierra bajo sus cascos. Trueno era su nombre, y no había criatura en toda la región que inspirara tanto temor como aquel caballo negro azabache. Su pelaje brillaba como el ébano pulido bajo la luz del atardecer, y sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, reflejaban una inteligencia salvaje que ningún domador había logrado comprender. Durante 3 años, don Ricardo había intentado por todos los medios domar a aquel animal. Había traído expertos de todo el país, jinetes profesionales que presumían de haber domado a los caballos más difíciles, pero todos habían terminado igual, en el suelo, humillados y algunos con huesos rotos como recuerdo de su fracaso. La historia de Trueno era tan misteriosa como su temperamento. Había llegado a la hacienda siendo apenas un potro, encontrado vagando solo por las montañas después de que su madre muriera durante una tormenta eléctrica. Don Ricardo, viendo el potencial del animal, lo había comprado a unos campesinos por unas cuantas monedas, convencido de que podría convertirlo en el caballo más valioso de su colección. Pero Trueno nunca olvidó su origen salvaje. Cada intento de montarlo terminaba en desastre, y con el paso del tiempo, el caballo se había convertido en una obsesión para el millonario. Aquella tarde, frustrado y decidido a demostrar que todo tenía un precio, don Ricardo había hecho un anuncio que había atraído a curiosos de todos los rincones. $100,000 para quien lograra montar a Trueno durante más de 1 minuto. La cantidad era astronómica, suficiente para cambiar la vida de cualquier familia humilde de la región. Por eso, el corral estaba rodeado de hombres de todas las edades, algunos con experiencia en la doma de caballos y otros simplemente desesperados por el dinero, dispuestos a arriesgar sus huesos por la posibilidad de una fortuna. Los primeros en intentarlo fueron los más confiados, un jinete profesional de Guadalajara, con múltiples trofeos en competencias de charrería, saltó la cerca con una sonrisa presumida. No duró ni 10 segundos sobre el lomo de Trueno. El caballo se encabritó con una fuerza brutal, lanzándolo por los aires como si fuera un muñeco de trapo. El hombre cayó pesadamente sobre el polvo, sosteniéndose el brazo mientras sus compañeros lo arrastraban fuera del corral. Don Ricardo ni siquiera se inmutó.
Simplemente levantó la mano y preguntó quién sería el siguiente. Uno tras otro, los aspirantes fueron cayendo. Algunos duraban apenas unos segundos, otros lograban sostenerse un poco más, pero el resultado siempre era el mismo. Trueno parecía disfrutar humillando a cada hombre que osaba subirse a su lomo, como si cada victoria fuera una afirmación de su libertad indomable. La multitud observaba con una mezcla de fascinación y horror, mientras el sol seguía descendiendo y las sombras se alargaban sobre la arena. Entre la multitud, apartado en una esquina donde nadie le prestaba atención, se encontraba un niño de 9 años llamado Miguel. Su camisa a cuadros azules estaba desgastada por el uso y sus jeans mostraban las marcas de incontables jornadas de trabajo en el campo. Sus ojos oscuros, sin embargo, brillaban con una intensidad que contrastaba con su apariencia humilde. Miguel no había venido por el dinero, aunque su familia ciertamente lo necesitaba. Había venido porque desde el primer momento en que escuchó hablar de Trueno, algo en su corazón le dijo que tenía que conocerlo. Miguel vivía con su abuelo Sebastián en una pequeña parcela a las afueras del pueblo. Su madre había muerto cuando él era apenas un bebé, y su padre había desaparecido poco después, incapaz de cargar con el peso de la pérdida. El abuelo Sebastián, un hombre de 78 años con las manos callosas por décadas de trabajo honesto, había criado a Miguel con amor y con las pocas enseñanzas que la vida le había dado. Una de ellas, la más importante, era sobre los caballos. El abuelo siempre le decía que los caballos eran espejos del alma humana, que podían sentir el miedo, la rabia y la tristeza de las personas, pero también podían reconocer el amor verdadero cuando lo encontraban. Le había enseñado a Miguel a acercarse a los animales con respeto, a hablarles con calma, a entender que la fuerza nunca era la respuesta cuando se trataba de ganarse la confianza de un ser vivo. Aquellas lecciones, transmitidas en tardes tranquilas, mientras cuidaban a su viejo caballo Canelo, habían moldeado el corazón del niño de una manera que él mismo no comprendía del todo. Mientras otro hombre era arrastrado fuera del corral, con el orgullo destrozado, Miguel se acercó lentamente hacia la cerca. Sus ojos no estaban fijos en don Ricardo, ni en la multitud que murmuraba apuestas y burlas. Su mirada estaba completamente concentrada en Trueno, quien en ese momento resoplaba con fuerza, sus músculos tensos bajo el pelaje brillante, sus cascos golpeando el suelo con impaciencia. Había algo en los ojos de Trueno que Miguel reconoció de inmediato. No era simplemente furia o rebeldía, como todos parecían creer. Era dolor. Un dolor profundo y antiguo que el caballo llevaba grabado en cada fibra de su ser, un sufrimiento que nadie se había molestado en ver porque estaban demasiado ocupados intentando dominarlo. Miguel lo entendía porque él mismo conocía ese tipo de dolor, el que se esconde detrás de una fachada de fortaleza, el que te hace construir muros para que nadie pueda lastimarte de nuevo. El niño observó cómo otro jinete, este más joven y atlético que los anteriores, se preparaba para subir al caballo. Los trabajadores de don Ricardo habían logrado colocar una silla de montar sobre el lomo de Trueno, aunque el proceso había requerido de 4 hombres y varias cuerdas. El caballo temblaba de rabia contenida, sus orejas aplastadas hacia atrás, sus dientes expuestos en una mueca que advertía del peligro inminente. El joven jinete, ignorando todas las señales, saltó sobre la silla con un movimiento rápido y se aferró a las riendas con fuerza. Lo que sucedió después fue casi predecible. Trueno explotó en un torbellino de furia, girando, saltando y corcoveando con una violencia que parecía imposible para un animal de su tamaño. El jinete aguantó 5 segundos, tal vez 6, antes de salir volando hacia un lado y estrellarse contra la cerca de madera con un golpe seco
que hizo que la multitud contuviera el aliento. 2 hombres corrieron a auxiliarlo mientras Trueno relinchaba triunfante, sus cascos levantando nubes de polvo dorado que brillaban bajo los últimos rayos del sol. Don Ricardo soltó una carcajada que resonó por encima del murmullo de la multitud. «Es inútil», dijo con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Este animal es un demonio con patas. Tal vez debería mandarlo al matadero y acabar con esta farsa de una vez por todas». Las palabras fueron pronunciadas con la casualidad de quien habla del clima, como si la vida de aquel magnífico animal no valiera más que una molestia pasajera. Miguel sintió que algo se encendía en su pecho al escuchar aquellas palabras. Una mezcla de indignación y tristeza que le apretaba la garganta y le hacía difícil respirar. Miró a Trueno, quien ahora caminaba en círculos por el corral, su cuerpo todavía tenso, su respiración agitada. El caballo levantó la cabeza por un momento y sus ojos se encontraron con los del niño. Fue apenas un instante, un fragmento de segundo que pasó desapercibido para todos excepto para ellos dos, pero en ese breve intercambio de miradas, algo cambió. Sin pensarlo demasiado, sin calcular las consecuencias ni medir los riesgos, Miguel comenzó a caminar hacia la entrada del corral. Su cuerpo se movía casi por voluntad propia, guiado por un instinto que no podía explicar. La gente a su alrededor ni siquiera lo notó al principio, demasiado ocupados discutiendo sobre quién sería el próximo en intentarlo o apostando sobre cuánto tiempo duraría antes de terminar en el suelo como todos los demás. Fue uno de los trabajadores de don Ricardo quien primero vio al niño acercarse. «Oye, muchacho», gritó con tono autoritario, «aléjate de ahí. Esto no es un juego para niños». Miguel no se detuvo. Siguió caminando con pasos lentos pero decididos, su mirada fija en la puerta del corral. El trabajador, confundido por la determinación del pequeño, miró hacia don Ricardo buscando instrucciones. El millonario, al notar la conmoción, giró la cabeza y observó al niño que se acercaba. Una sonrisa de incredulidad se formó en sus labios. «¿Y esto qué es?», preguntó con tono burlón mientras se quitaba el sombrero para limpiarse el sudor de la frente. «Un mocoso que quiere jugar al vaquero». La multitud comenzó a reír, señalando a Miguel con dedos acusadores y comentarios despectivos. Pero Miguel no escuchaba las risas ni los insultos. Su mente estaba completamente enfocada en Trueno, en aquella conexión inexplicable que había sentido cuando sus miradas se cruzaron. Recordó las palabras de su abuelo, aquellas que le había repetido tantas veces mientras le enseñaba a cuidar de Canelo. «Los caballos no necesitan ser domados, Miguelito. Necesitan ser comprendidos. Y solo quien tiene el corazón limpio puede ver lo que realmente hay en sus ojos». Cuando llegó a la entrada del corral, uno de los trabajadores le bloqueó el paso extendiendo el brazo. «Vete a casa, niño», dijo con voz firme pero no cruel. «Este caballo ha lastimado a hombres adultos. No tienes ninguna oportunidad». Miguel levantó la mirada hacia el hombre, sus ojos oscuros brillando con una determinación que parecía impropia para alguien de su edad. «Yo no quiero domarlo», respondió con voz tranquila. «Solo quiero hablar con él». La respuesta fue tan inesperada que el trabajador se quedó sin palabras por un momento. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de don Ricardo cortó el aire como un látigo. «Déjenlo pasar», ordenó con un tono que mezclaba diversión y crueldad. «Si el niño quiere terminar en el hospital, es su problema. Además, será entretenido ver cuánto dura antes de salir corriendo con el rabo entre las piernas». Las palabras provocaron una nueva ola de risas entre la multitud, pero también algunos murmullos de preocupación. Varias mujeres del pueblo comenzaron a protestar.
diciendo que era una locura permitir que un niño entrara al corral con aquel animal peligroso. Pero don Ricardo las ignoró con un gesto despectivo de la mano. «El dinero es el dinero», dijo en voz alta. «Si el mocoso logra montar a Trueno por un minuto, los $100,000 son suyos. Las mismas reglas para todos». Miguel respiró hondo y cruzó la puerta del corral. El silencio que cayó sobre el corral fue tan denso que Miguel podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. La arena bajo sus pies estaba suelta y polvorienta, marcada por las huellas de todos los hombres que habían caído antes que él. El olor a tierra, sudor y miedo impregnaba el aire, pero el niño no se dejó intimidar. Sus ojos permanecían fijos en Trueno, quien se encontraba en el extremo opuesto del corral, observándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza que era diferente a la furia ciega que había mostrado ante los demás. Miguel no se movió de inmediato. Permaneció de pie junto a la entrada, respirando lentamente, dejando que el caballo se acostumbrara a su presencia. Recordó lo que su abuelo le había enseñado sobre la paciencia, sobre cómo los animales necesitan tiempo para evaluar si alguien representa una amenaza o no. Trueno resopló con fuerza, sus fosas nasales dilatándose mientras captaba el olor del niño. Sus músculos seguían tensos, listos para atacar ante el menor movimiento sospechoso, pero no cargó hacia él como había hecho con los otros. La multitud observaba en silencio, conteniendo el aliento. Algunos ya tenían las manos sobre la cerca, preparados para saltar al corral y rescatar al niño en cuanto el caballo decidiera embestir. Don Ricardo, por su parte, observaba la escena con una sonrisa cínica, convencido de que en cuestión de segundos tendría un espectáculo que contar durante las cenas con sus socios de negocios. Pero los segundos pasaban y nada sucedía. El niño permanecía inmóvil y el caballo lo miraba sin atacar. Lentamente, con movimientos tan suaves que apenas eran perceptibles, Miguel comenzó a caminar hacia Trueno. No lo hizo en línea recta, sino en un arco amplio, acercándose de manera lateral como había visto hacer a su abuelo con los animales nerviosos. Sus pasos eran deliberadamente lentos, sus brazos relajados a los costados, su postura baja y no amenazante. Con cada metro que avanzaba, el murmullo de la multitud aumentaba, pero Miguel bloqueaba todo sonido externo. En ese momento solo existían él y el caballo. Trueno comenzó a moverse también, manteniendo la distancia entre ellos. Sus orejas giraban constantemente, captando cada sonido, evaluando cada movimiento del pequeño intruso. Había algo diferente en este humano, algo que el caballo no terminaba de comprender. No olía a miedo como los otros, no irradiaba esa energía agresiva y dominante que siempre precedía a los intentos de montarlo. Este pequeño ser emanaba algo completamente distinto, algo que Trueno no había experimentado en mucho tiempo. Miguel se detuvo cuando estaba a unos 10 metros del caballo. Se agachó lentamente hasta quedar en cuclillas, haciendo su figura aún más pequeña, menos intimidante. Entonces, por primera vez desde que había entrado al corral, habló. Su voz era suave, apenas un susurro que el viento podría haberse llevado, pero que de alguna manera llegó hasta los oídos de Trueno con perfecta claridad. «Sé lo que sientes», dijo el niño con una ternura que contrastaba con la dureza del ambiente. «Sé lo que es estar solo, lo que es que nadie te entienda. Sé lo que es tener tanto dolor por dentro, que lo único que quieres es que el mundo te deje en paz». Las palabras flotaron en el aire como una ofrenda, sinceras y desprovistas de cualquier intención oculta. Trueno dejó de moverse. Sus orejas, que habían estado aplastadas hacia atrás, se irguieron lentamente hacia adelante,
captando cada sílaba que salía de los labios del niño. La multitud no podía escuchar lo que Miguel decía, pero podían ver el efecto que sus palabras tenían en el caballo. El cambio era sutil pero innegable. La tensión en los músculos de Trueno comenzaba a disminuir. Su respiración se volvía menos agitada, su postura menos defensiva. Don Ricardo frunció el ceño, confundido por lo que estaba presenciando. Esto no era lo que había esperado. Esto no era entretenimiento, era algo completamente diferente. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeño, continuó Miguel, su voz quebrándose ligeramente pero sin perder su suavidad. Y mi papá se fue porque no pudo soportar el dolor. A veces me siento tan solo que quisiera gritar, pero nadie escucharía. Nadie excepto mi abuelo, y él ya está muy viejito. El niño hizo una pausa, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Pero ¿sabes qué, Trueno? Mi abuelo me enseñó que el dolor no tiene que hacernos malos, que podemos elegir qué hacer con él. Trueno dio un paso hacia adelante. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero Miguel lo notó y sintió que su corazón se llenaba de esperanza. El caballo lo estaba escuchando. De alguna manera, a través de las barreras del lenguaje y las especies, lo estaba escuchando de verdad. El niño extendió lentamente su mano, con la palma hacia arriba, en un gesto de ofrenda y no de demanda. «No voy a lastimarte», prometió Miguel con toda la sinceridad de su joven corazón. «Y sé que tú no quieres lastimarme a mí. Solo estás asustado, solo estás triste, pero no tienes que estarlo más. Yo puedo ser tu amigo si me dejas». Trueno resopló suavemente, su aliento caliente visible en el aire fresco del atardecer. Sus ojos, antes llenos de desconfianza, ahora mostraban algo diferente. Curiosidad quizás, o tal vez el primer destello de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Los minutos pasaban con una lentitud casi irreal mientras Miguel permanecía en cuclillas con la mano extendida hacia Trueno. La multitud que rodeaba el corral había dejado de murmurar, hipnotizada por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Nadie se atrevía a moverse, nadie quería romper el delicado hilo invisible que parecía estar tejiéndose entre el niño y el caballo. Incluso don Ricardo, cuya sonrisa burlona se había desvanecido hace rato, observaba con una expresión que mezclaba confusión e incredulidad. Trueno dio otro paso hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Su cabeza se movía lentamente de un lado a otro, sus ojos oscuros estudiando cada detalle del pequeño ser que se había atrevido a entrar en su territorio sin intención de conquistarlo. El caballo había aprendido a desconfiar de los humanos a lo largo de los años. Cada mano que se había acercado a él traía consigo una cuerda, un látigo o una espuela. Cada voz que le había hablado lo hacía con órdenes y gritos, pero esta mano pequeña y callosa no escondía nada, y esta voz suave no exigía nada a cambio. Miguel sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero no las detuvo. Su abuelo siempre le había dicho que llorar no era señal de debilidad, sino de que el corazón estaba lo suficientemente vivo para sentir. Y en ese momento, el niño sentía más de lo que podía expresar con palabras. Sentía la soledad de Trueno como si fuera la suya propia. Sentía el peso de todos esos años de incomprensión y maltrato que habían convertido a un potro asustado en un animal que todos consideraban un demonio. «Yo también perdí a mi mamá», susurró Miguel mientras una lágrima rodaba por su mejilla. «Me dijeron que ella era muy bonita, que tenía el pelo negro como la noche y que cantaba canciones mientras me mecía en sus brazos, pero yo no la recuerdo. Solo tengo un vacío aquí adentro que a veces duele tanto que no puedo respirar». El niño se llevó la mano libre al pecho, justo sobre el corazón. Trueno,
que había seguido acercándose lentamente, se detuvo a apenas 2 metros de distancia, su cabeza inclinada como si estuviera escuchando cada palabra. En las gradas improvisadas que rodeaban el corral, una mujer mayor comenzó a llorar en silencio. Conocía a Miguel, conocía su historia, y verlo ahí, tan pequeño y vulnerable frente a aquel animal enorme, compartiendo su dolor más profundo, le partía el alma. Otras personas comenzaron a sentir el peso emocional del momento, sus rostros transformándose de la curiosidad morbosa a una compasión genuina. Incluso algunos de los hombres que habían sido derribados por Trueno observaban ahora con respeto en lugar de resentimiento. Don Ricardo, sin embargo, empezaba a impacientarse. «Esto está tomando demasiado tiempo», murmuró a uno de sus empleados. «Si el niño no va a montar al caballo, que se vaya de una vez». Pero antes de que pudiera dar la orden de sacar a Miguel del corral, algo extraordinario sucedió. Trueno, el caballo que ningún hombre había podido tocar sin ser atacado, extendió su cuello hacia adelante y rozó con su hocico la palma abierta del niño. El contacto fue suave, casi tímido, como si el caballo estuviera probando las aguas de una conexión que no sabía si podía confiar. Miguel contuvo el aliento, sintiendo el aliento cálido de Trueno sobre su piel, la textura aterciopelada de sus labios contra sus dedos callosos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del niño ahora, pero sonreía. Sonreía con esa alegría pura que solo los niños y los santos pueden sentir, esa felicidad que nace de saber que has encontrado algo verdadero en un mundo lleno de falsedades. «Hola, amigo», susurró Miguel mientras movía lentamente su mano para acariciar el hocico del caballo. «Hola, Trueno». Trueno cerró los ojos por un momento, permitiéndose disfrutar de una caricia que no venía acompañada de dolor ni de exigencias. Era la primera vez en años que alguien lo tocaba con ternura, la primera vez que se sentía visto como algo más que una bestia salvaje que debía ser conquistada. La multitud comenzó a aplaudir espontáneamente, un aplauso que empezó suave y fue creciendo hasta convertirse en una ovación. La gente no podía creer lo que estaban presenciando. Aquel niño de 9 años, sin ninguna experiencia en doma de caballos, sin ningún equipo especial ni técnica aprendida, había logrado lo que docenas de expertos no pudieron. Había llegado al corazón de Trueno, pero Miguel no había terminado. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por delante. Tocar a Trueno era una cosa, pero montarlo era algo completamente diferente. Sin embargo, el niño no pensaba en los $100,000 ni en demostrar nada a nadie. Pensaba en lo que su abuelo le había dicho esa misma mañana cuando le contó sobre el caballo salvaje y la oferta del millonario. «Miguelito», le había dicho el anciano con su voz rasposa y sabia, «los animales son como nosotros. Cuando confían en alguien le entregan todo. Pero esa confianza no se puede forzar ni comprar. Tiene que nacer del corazón. Si alguna vez tienes la oportunidad de ganarte la confianza de un ser vivo, no la desperdicies. Es el regalo más valioso que existe en este mundo». Con esas palabras resonando en su mente, Miguel se puso lentamente de pie, manteniendo su mano sobre el hocico de Trueno. El caballo abrió los ojos y lo miró, pero no retrocedió. «Confía en mí», dijo el niño. «Por favor». Miguel comenzó a moverse con una lentitud deliberada, cada gesto calculado para no asustar al caballo que ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad y algo que se parecía a la aceptación. El niño caminó hacia el costado de Trueno, manteniendo siempre una mano sobre su cuello, acariciando suavemente el pelaje negro que brillaba como seda bajo la luz menguante del atardecer. Podía sentir los músculos del animal tensarse ligeramente bajo su toque.
pero Trueno no se apartó. No intentó morderlo ni patearlo como había hecho con todos los demás. Simplemente permanecía quieto, permitiendo que aquel pequeño humano se acercara de una manera que ningún otro había logrado. La multitud contenía el aliento colectivamente. Algunos se habían puesto de pie sobre las cercas para ver mejor, otros se empujaban tratando de conseguir un mejor ángulo. Los murmullos habían cesado por completo, reemplazados por un silencio tan profundo que se podía escuchar el canto de los grillos comenzando a despertar con la llegada del crepúsculo. Todos sabían lo que Miguel estaba a punto de intentar, y todos temían el momento en que la magia se rompiera y el caballo volviera a ser la bestia indomable que conocían. Don Ricardo observaba con los puños apretados a los costados. Su rostro había perdido toda la arrogancia que lo caracterizaba, reemplazada por una expresión que mezclaba incredulidad con algo más profundo, algo que se parecía sospechosamente a la vergüenza. Durante 3 años había intentado doblegar a ese caballo con fuerza, con dinero, con los mejores domadores que el dinero podía comprar. Y ahora, un niño descalzo de una familia pobre estaba logrando lo imposible con nada más que palabras suaves y un corazón sincero. Miguel llegó hasta el costado izquierdo de Trueno y se detuvo junto a la silla de montar que los trabajadores habían colocado antes. La silla seguía ahí, un recordatorio de todos los intentos fallidos, de todos los hombres que habían terminado en el suelo. El niño miró hacia arriba, hacia el lomo del caballo, que parecía una montaña desde su perspectiva. Trueno era enorme comparado con Canelo, el viejo caballo de su abuelo. Subirse a él sería un desafío físico considerable para alguien de su tamaño. «Voy a subir ahora», le dijo Miguel a Trueno en voz baja, como si estuviera pidiendo permiso. «Pero no voy a usar las espuelas ni el látigo. Solo voy a sentarme contigo un rato». «¿Está bien?» El caballo giró la cabeza para mirarlo, sus ojos oscuros encontrándose con los del niño en un intercambio silencioso de entendimiento. Trueno resopló suavemente, un sonido que no era de amenaza, sino de algo parecido a la resignación. O quizás era aceptación. Miguel decidió creer que era lo segundo. Con un movimiento ágil que sorprendió a todos los presentes, el niño puso su pie izquierdo en el estribo y se impulsó hacia arriba. Sus manos pequeñas se aferraron al borde de la silla mientras su cuerpo se elevaba sobre el lomo del caballo. Por un momento, todo pareció detenerse. La multitud dejó de respirar. Don Ricardo dio un paso involuntario hacia adelante. Los trabajadores se prepararon para saltar al corral y rescatar al niño en cuanto el caballo comenzara a corcovear. Pero Trueno no corcoveó. El caballo se mantuvo completamente quieto mientras Miguel terminaba de subirse y se acomodaba en la silla. El niño podía sentir el poder contenido bajo él, los músculos que podían lanzarlo por los aires en cualquier momento, la fuerza bruta que había derrotado a hombres 3 veces su tamaño. Pero también sentía algo más. Sentía la respiración del caballo, lenta y profunda. Sentía el latido de su corazón, fuerte pero constante. Sentía la vida de otro ser compartiendo un momento de vulnerabilidad mutua. Miguel no tomó las riendas con fuerza como habían hecho los otros jinetes. En cambio, las sostuvo suavemente, casi como una caricia, dejando que Trueno sintiera que no estaba siendo controlado sino acompañado. El niño se inclinó hacia adelante y apoyó su mejilla contra el cuello del caballo, sintiendo el calor de su pelaje, oliendo ese aroma único a tierra y libertad que emanaba de él. «Gracias», susurró contra la crin negra, «gracias por confiar en mí». Y entonces, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida, Trueno comenzó a caminar. No fue un galope salvaje ni un trote nervioso.
Fue un paso tranquilo, casi ceremonial, como si el caballo estuviera presentando a su nuevo amigo ante el mundo. Las cuatro patas se movían con una gracia que nadie había visto antes en ese animal, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo que brillaban como oro bajo los últimos rayos del sol. La multitud estalló en aplausos y gritos de asombro. Hombres y mujeres que habían venido esperando ver un espectáculo de violencia, ahora lloraban de emoción ante lo que presenciaban. Algunos se abrazaban, otros levantaban los brazos al cielo como si estuvieran presenciando un milagro, y en cierto sentido, lo era. Era el milagro de la conexión humana, extendida más allá de los límites de la especie, demostrando que el amor y la comprensión podían conquistar lo que la fuerza nunca lograría. Don Ricardo se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban humedecidos por algo que se negaba a reconocer como lágrimas. Había vivido toda su vida creyendo que todo tenía un precio, que el poder y el dinero eran las únicas fuerzas que importaban en este mundo. Pero ahora, viendo a ese niño pobre montando al caballo que él nunca pudo domar, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Trueno continuó caminando por el corral con Miguel sobre su lomo, trazando círculos amplios que parecían una danza silenciosa entre dos almas que finalmente se habían encontrado. El caballo movía la cabeza suavemente de un lado a otro, sus orejas giradas hacia atrás para captar cada sonido que hacía el niño, cada palabra susurrada, cada suspiro de alegría. Por primera vez en años, Trueno no sentía la necesidad de luchar, de defenderse, de demostrar su fuerza ante un mundo que solo le había mostrado crueldad. Aquel pequeño jinete sobre su espalda no era un enemigo a vencer, era un compañero que entendía su dolor. El tiempo pareció suspenderse en aquel corral polvoriento. Los minutos pasaban sin que nadie los contara, sin que importara si habían transcurrido 1 o 10. La apuesta de don Ricardo exigía que el jinete permaneciera montado durante 1 minuto, pero ese detalle había quedado olvidado en algún rincón de la memoria colectiva. Lo que estaba sucediendo frente a sus ojos era mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero, mucho más significativo que cualquier récord de tiempo. Entre la multitud, un anciano se abría paso lentamente hacia la cerca del corral. Su cuerpo encorvado por los años se movía con dificultad, apoyándose en un bastón de madera gastado por el uso. Era Sebastián, el abuelo de Miguel, quien había caminado desde su pequeña parcela al escuchar los rumores de lo que estaba sucediendo en la hacienda de don Ricardo. Cuando finalmente llegó a la cerca y vio a su nieto montando al caballo salvaje, sus ojos cansados se llenaron de lágrimas que corrieron libremente por las arrugas de su rostro curtido. «Ese es mi muchacho», murmuró el anciano con la voz quebrada por la emoción. «Ese es mi Miguelito». Las personas a su alrededor lo miraron con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos lo reconocieron como el viejo campesino que vivía en las afueras del pueblo, aquel que siempre tenía tiempo para ayudar a los vecinos y que nunca pedía nada a cambio. Ahora entendían de dónde venía la bondad del niño, de qué fuente había bebido aquella sabiduría que le permitía conectar con un animal que todos consideraban perdido. Don Ricardo también notó la llegada del anciano. Lo observó por un momento, estudiando su ropa humilde, sus manos callosas, su postura digna a pesar de la pobreza evidente. Era el tipo de hombre que el millonario habría ignorado en cualquier otra circunstancia, alguien a quien consideraría inferior, invisible. Pero ahora, viendo los resultados de la crianza de ese hombre reflejados en el niño que había logrado lo imposible, don Ricardo sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sintió vergüenza de sí mismo. Miguel,
Ajeno a todo lo que sucedía fuera del corral, seguía susurrándole palabras a Trueno mientras el caballo caminaba. Le contaba sobre Canelo, el viejo caballo de su abuelo que había sido su primer amigo de cuatro patas. Le contaba sobre las tardes que pasaban juntos en el campo, sobre las canciones que su abuelo le enseñaba mientras trabajaban la tierra. Le prometía que si algún día pudiera llevárselo a casa, nunca le faltaría comida ni cariño. Le juraba que jamás permitiría que nadie volviera a tratarlo con crueldad. Trueno escuchaba. No entendía las palabras en el sentido humano, pero captaba la esencia de lo que el niño transmitía. Sentía la sinceridad en su voz, el amor genuino que emanaba de cada sílaba. Era algo que el caballo había olvidado que existía, algo que su corazón herido había enterrado bajo capas de desconfianza y dolor. Pero ahora, con cada paso que daba, con cada caricia que sentía en su cuello, esas capas comenzaban a derretirse como nieve bajo el sol de primavera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Miguel detuvo suavemente a Trueno en el centro del corral. El caballo obedeció sin resistencia, plantando sus 4 cascos firmemente en la tierra y permaneciendo inmóvil como una estatua de ébano. El niño se inclinó hacia adelante una vez más, abrazando el cuello del animal con sus brazos pequeños, pero llenos de fuerza emocional. «Te quiero, Trueno», dijo con una voz que apenas era audible, pero que resonó en el silencio como un trueno. «Ya no estás solo». La multitud estalló en una ovación que sacudió los cimientos de la hacienda. Hombres y mujeres aplaudían, gritaban, lloraban sin ninguna vergüenza. Los trabajadores de don Ricardo, aquellos que habían sido testigos de todos los intentos fallidos y de todas las humillaciones, ahora celebraban con genuina alegría. Incluso los jinetes profesionales que habían sido derribados por Trueno aplaudían con respeto, reconociendo que habían presenciado algo extraordinario, algo que iba más allá de la técnica o la experiencia. Don Ricardo permanecía inmóvil, su sombrero todavía apretado contra el pecho, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Toda su vida había creído en el poder del dinero, en la fuerza como medio para obtener lo que deseaba. Había construido un imperio basado en esos principios, pisando a quien fuera necesario para llegar a la cima. Pero ahora, un niño de 9 años le había demostrado que existía algo más poderoso que toda su fortuna, algo que no podía comprarse ni venderse. El millonario respiró hondo y comenzó a caminar hacia la puerta del corral. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno le costara un esfuerzo enorme. La multitud se fue callando gradualmente mientras lo observaban acercarse, preguntándose qué haría el hombre más poderoso de la región ante aquella situación sin precedentes. Don Ricardo cruzó la puerta del corral con pasos que resonaban en el silencio expectante. La multitud lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión, sin saber qué esperar del hombre cuyo orgullo había sido desafiado de la manera más inesperada. El millonario caminó directamente hacia donde Miguel permanecía sentado sobre Trueno, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre la arena dorada por los últimos rayos del sol. Cuando estuvo a pocos metros de distancia, se detuvo y levantó la mirada hacia el niño. Por un momento, nadie habló. El silencio era tan denso que se podía escuchar el latido acelerado de los corazones de quienes observaban. Trueno giró la cabeza hacia don Ricardo, sus ojos oscuros evaluando al hombre que lo había mantenido cautivo durante años. Pero el caballo no mostró agresión, simplemente lo miró con una calma que parecía desafiar todo lo que había sucedido antes, como si la presencia de Miguel sobre su lomo le diera la seguridad que nunca había tenido. Don Ricardo carraspeó,
luchando contra el nudo que se había formado en su garganta. Toda su vida había dado órdenes, había exigido respeto, había impuesto su voluntad sobre los demás, sin detenerse a considerar sus sentimientos. Pero ahora, frente a ese niño de ojos brillantes y corazón puro, las palabras que siempre habían fluido con facilidad se le atragantaban. El millonario respiró hondo y por primera vez en décadas habló sin arrogancia, sin pretensiones, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Muchacho», comenzó con voz ronca, «lo que has hecho hoy es algo que nunca creí posible. He gastado una fortuna tratando de domar a este caballo. Traje a los mejores expertos, usé los métodos más avanzados, ofrecí recompensas que habrían cambiado la vida de cualquiera. Pero tú, un niño sin experiencia, sin dinero, sin nada más que tu corazón, has logrado lo que ninguno de nosotros pudo». Don Ricardo hizo una pausa, sus ojos recorriendo el rostro de Miguel como si lo viera por primera vez. «Dime, ¿cómo lo hiciste?» Miguel miró al hombre que tenía frente a él. No sentía miedo ni intimidación, solo una compasión profunda por alguien que claramente había perdido el camino hace mucho tiempo. El niño acarició suavemente el cuello de Trueno antes de responder, eligiendo sus palabras con el cuidado que su abuelo le había enseñado. «No hice nada especial, señor», dijo con su voz suave pero clara. «Solo lo traté como me gustaría que me trataran a mí, con respeto, con paciencia, con amor. Trueno no necesitaba ser domado, necesitaba ser comprendido». Las palabras del niño cayeron sobre don Ricardo como un balde de agua fría. Eran tan simples, tan obvias, y sin embargo, contenían una verdad que él había ignorado toda su vida. El millonario bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus errores presionando sobre sus hombros. Había pasado años tratando de forzar la obediencia de Trueno, sin detenerse a pensar en lo que el animal realmente necesitaba. Había hecho lo mismo con sus empleados, con su familia, con todos los que lo rodeaban, siempre exigiendo, nunca comprendiendo. La multitud observaba en silencio, testigos de una transformación que ninguno habría podido predecir. Algunos intercambiaban miradas de asombro, otros simplemente permanecían inmóviles, conscientes de que estaban presenciando algo que trascendía una simple apuesta de dinero. El abuelo Sebastián, apoyado en la cerca con lágrimas aún brillando en sus mejillas arrugadas, sonreía con un orgullo que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Don Ricardo levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Miguel. Lo que vio allí no era juicio ni condena, sino una aceptación incondicional que lo desarmó por completo. El niño no lo odiaba por haber maltratado a Trueno, no lo despreciaba por su arrogancia, simplemente lo veía como otro ser humano, imperfecto y perdido, pero capaz de cambiar. Esa mirada, limpia de todo rencor, fue lo que finalmente quebró las defensas que el millonario había construido durante toda su vida. «Tienes razón, muchacho», admitió don Ricardo con una humildad que sorprendió a todos los presentes. «He estado tan ciego, tan obsesionado con demostrar mi poder, que olvidé lo que realmente importa». Miró a Trueno, al caballo que había considerado su enemigo durante años, y por primera vez vio en él lo que Miguel había visto desde el principio, un ser vivo que merecía respeto y compasión. «Lo siento, Trueno», dijo el millonario, extendiendo lentamente su mano hacia el caballo. «Perdóname por todo lo que te hice pasar». Trueno observó la mano que se acercaba, la misma mano que había ordenado tantos castigos, tantos intentos de doblegarlo. El caballo resopló suavemente, su cuerpo tensándose por un momento. Pero entonces sintió la mano de Miguel acariciando su cuello, transmitiendo un mensaje silencioso de tranquilidad.
Está bien, susurró el niño. Ya no hay nada que temer. Trueno pareció comprender. Lentamente, casi tímidamente, extendió su hocico y rozó los dedos de don Ricardo en un gesto que significaba más que cualquier palabra. El millonario cerró los ojos, sintiendo el contacto suave del caballo que había intentado conquistar durante años. Las lágrimas que había contenido finalmente encontraron su camino por sus mejillas, dejando surcos brillantes en su rostro curtido. En ese momento, frente a docenas de testigos, el hombre más poderoso de la región lloró como no lo había hecho desde que era niño. Lloró por los años perdidos, por las oportunidades desperdiciadas, por todo el dolor que había causado en su búsqueda ciega de poder. La escena que se desarrollaba en el corral parecía sacada de un cuento de hadas, uno de esos relatos que las abuelas cuentan a sus nietos para enseñarles que la bondad siempre triunfa sobre la crueldad. La multitud permanecía en un silencio reverencial, testigos de una transformación que ninguno habría creído posible apenas unas horas antes. Don Ricardo, el hombre temido y respetado en toda la región, lloraba abiertamente mientras su mano descansaba sobre el hocico de Trueno, aceptando por primera vez la magnitud de sus errores. Miguel observaba todo desde su posición sobre el caballo, su corazón lleno de una alegría que no podía expresar con palabras. No había venido buscando dinero ni fama. No había entrado al corral para demostrar nada a nadie. Simplemente había seguido el llamado de su corazón, ese instinto que le decía que Trueno necesitaba a alguien que lo viera como realmente era. Y ahora, viendo las lágrimas correr por el rostro del millonario, el niño comprendía que su acto de amor había sanado no solo al caballo, sino también a un hombre que había olvidado cómo sentir. Don Ricardo finalmente se recompuso, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a Miguel con una expresión que mezclaba gratitud y algo parecido a la admiración. «Muchacho», dijo con voz todavía temblorosa, «una promesa es una promesa. Ofrecí $100,000 a quien lograra montar a Trueno por más de 1 minuto. Tú no solo lo montaste, sino que lo domaste de una manera que yo jamás habría imaginado». El millonario metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y extrajo un cheque que había preparado antes del evento. «El dinero es tuyo». Miguel miró el cheque que don Ricardo le extendía. Era más dinero del que su familia había visto en toda su vida, una cantidad que podría cambiar su futuro de maneras inimaginables. Con eso podría comprar medicinas para su abuelo, reparar la casa, asegurar que nunca les faltara comida en la mesa. Pero mientras observaba el papel que representaba tanta riqueza, sus ojos se desviaron hacia Trueno, hacia el caballo que ahora descansaba tranquilo bajo su peso, confiando en él como no había confiado en nadie. «Señor», dijo Miguel con una voz que no titubeó a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de decir, «no quiero el dinero». La declaración provocó un murmullo de asombro entre la multitud. Don Ricardo parpadeó, claramente desconcertado. «¿Que no quieres el dinero?», repitió, como si las palabras no tuvieran sentido. «Muchacho, son $100,000. Podrías hacer cualquier cosa con eso. Podrías comprar tierras, animales, asegurar el futuro de tu familia». Miguel asintió lentamente, reconociendo la verdad en las palabras del millonario. Pero había algo que valía más para él que todo el dinero del mundo, algo que ninguna cantidad podría comprar. «Lo que quiero, señor, es a Trueno», dijo el niño con firmeza. «No quiero el dinero. Quiero llevármelo a casa, cuidarlo como se merece. Quiero que viva sus días en paz, sin que nadie vuelva a tratarlo como lo trataron aquí». Las palabras del niño resonaron en el silencio del corral. «Quiero ser su familia».
Don Ricardo se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Un niño de 9 años, cuya familia claramente necesitaba el dinero, estaba rechazando una fortuna para salvar a un caballo. Era algo que iba en contra de toda la lógica que el millonario había seguido durante su vida. Esa lógica que dictaba que todo tenía un precio y que el dinero era la medida de todas las cosas. Pero precisamente por eso, porque desafiaba todo lo que él había creído, la petición de Miguel lo conmovió más profundamente que cualquier otra cosa. El millonario miró a Trueno, al caballo que había sido su obsesión y su fracaso durante años. Pensó en todo el dinero que había gastado intentando doblegarlo, en todas las humillaciones que había sufrido cuando experto tras experto fallaba en domarlo. Trueno había sido un símbolo de su impotencia, un recordatorio constante de que había cosas que escapaban a su control. Pero ahora, viendo al caballo tranquilo y en paz bajo el cuidado de aquel niño extraordinario, don Ricardo comprendió que soltar era a veces más valioso que poseer. «Está bien, muchacho», dijo finalmente el millonario con una voz que había perdido toda su arrogancia habitual. «Trueno es tuyo». Pero la declaración provocó una nueva oleada de murmullos entre la multitud. Sin embargo, don Ricardo levantó la mano para silenciarlos y continuó hablando. «Y además, quiero que aceptes el dinero, no como un premio, sino como un regalo, para que puedas cuidar de Trueno como merece, para que nunca le falte nada». Miguel abrió la boca para protestar, pero don Ricardo lo detuvo con un gesto. «He pasado toda mi vida acumulando riqueza», continuó el millonario, creyendo que eso me hacía poderoso. «Pero hoy me has enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Déjame darte esto, muchacho. Déjame hacer algo bueno por primera vez en mucho tiempo». Las palabras salieron del corazón de don Ricardo, sinceras y desprovistas de cualquier intención oculta. El abuelo Sebastián, que había permanecido en silencio observando todo desde la cerca, sintió que nuevas lágrimas rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de preocupación, sino de un orgullo tan profundo que parecía desbordar su viejo corazón. Su nieto, el pequeño Miguel que había criado con amor y con las escasas enseñanzas que la vida le había dado, estaba demostrando ante el mundo entero que los valores que le había inculcado eran más valiosos que cualquier tesoro. La escena que se desarrollaba en el corral parecía sacada de un cuento de hadas, uno de esos relatos que las abuelas cuentan a sus nietos para enseñarles que la bondad siempre triunfa sobre la crueldad. La multitud permanecía en un silencio reverencial, testigos de una transformación que ninguno habría creído posible apenas unas horas antes. Don Ricardo, el hombre temido y respetado en toda la región, lloraba abiertamente mientras su mano descansaba sobre el hocico de Trueno, aceptando por primera vez la magnitud de sus errores. Miguel observaba todo desde su posición sobre el caballo, su corazón lleno de una alegría que no podía expresar con palabras. No había venido buscando dinero ni fama. No había entrado al corral para demostrar nada a nadie. Simplemente había seguido el llamado de su corazón, ese instinto que le decía que Trueno necesitaba a alguien que lo viera como realmente era. Y ahora, viendo las lágrimas correr por el rostro del millonario, el niño comprendía que su acto de amor había sanado no solo al caballo, sino también a un hombre que había olvidado cómo sentir. Don Ricardo finalmente se recompuso, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a Miguel con una expresión que mezclaba gratitud y algo parecido a la admiración. «Muchacho», dijo con voz todavía temblorosa, «una promesa es una promesa.
Ofrecí $100,000 a quien lograra montar a Trueno por más de 1 minuto. Tú no solo lo montaste, sino que lo domaste de una manera que yo jamás habría imaginado. El millonario metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y extrajo un cheque que había preparado antes del evento. El dinero es tuyo. Miguel miró el cheque que don Ricardo le extendía. Era más dinero del que su familia había visto en toda su vida, una cantidad que podría cambiar su futuro de maneras inimaginables. Con eso podría comprar medicinas para su abuelo, reparar la casa, asegurar que nunca les faltara comida en la mesa. Pero mientras observaba el papel que representaba tanta riqueza, sus ojos se desviaron hacia Trueno, hacia el caballo que ahora descansaba tranquilo bajo su peso, confiando en él como no había confiado en nadie. «Señor», dijo Miguel con una voz que no titubeó a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de decir, «no quiero el dinero». La declaración provocó un murmullo de asombro entre la multitud. Don Ricardo parpadeó, claramente desconcertado. «¿Que no quieres el dinero?», repitió, como si las palabras no tuvieran sentido. «Muchacho, son $100,000. Podrías hacer cualquier cosa con eso. Podrías comprar tierras, animales, asegurar el futuro de tu familia». Miguel asintió lentamente, reconociendo la verdad en las palabras del millonario. Pero había algo que valía más para él que todo el dinero del mundo, algo que ninguna cantidad podría comprar. «Lo que quiero, señor, es a Trueno», dijo el niño con firmeza. «No quiero el dinero. Quiero llevármelo a casa, cuidarlo como se merece. Quiero que viva sus días en paz, sin que nadie vuelva a tratarlo como lo trataron aquí». Las palabras del niño resonaron en el silencio del corral. «Quiero ser su familia». Don Ricardo se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Un niño de 9 años, cuya familia claramente necesitaba el dinero, estaba rechazando una fortuna para salvar a un caballo. Era algo que iba en contra de toda la lógica que el millonario había seguido durante su vida, esa lógica que dictaba que todo tenía un precio y que el dinero era la medida de todas las cosas. Pero precisamente por eso, porque desafiaba todo lo que él había creído, la petición de Miguel lo conmovió más profundamente que cualquier otra cosa. El millonario miró a Trueno, al caballo que había sido su obsesión y su fracaso durante años. Pensó en todo el dinero que había gastado intentando doblegarlo, en todas las humillaciones que había sufrido cuando experto tras experto fallaba en domarlo. Trueno había sido un símbolo de su impotencia, un recordatorio constante de que había cosas que escapaban a su control. Pero ahora, viendo al caballo tranquilo y en paz bajo el cuidado de aquel niño extraordinario, don Ricardo comprendió que soltar era a veces más valioso que poseer. «Está bien, muchacho», dijo finalmente el millonario con una voz que había perdido toda su arrogancia habitual. «Trueno es tuyo». Pero la declaración provocó una nueva oleada de murmullos entre la multitud. Sin embargo, don Ricardo levantó la mano para silenciarlos y continuó hablando. «Y además, quiero que aceptes el dinero, no como un premio, sino como un regalo, para que puedas cuidar de Trueno como merece, para que nunca le falte nada». Miguel abrió la boca para protestar, pero don Ricardo lo detuvo con un gesto. «He pasado toda mi vida acumulando riqueza», continuó el millonario, creyendo que eso me hacía poderoso. «Pero hoy me has enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Déjame darte esto, muchacho. Déjame hacer algo bueno por primera vez en mucho tiempo». Las palabras salieron del corazón de don Ricardo, sinceras y desprovistas de cualquier intención oculta. El abuelo Sebastián, que había permanecido en silencio observando todo desde la cerca, sintió que nuevas lágrimas rodaban por sus mejillas.
No eran lágrimas de tristeza ni de preocupación, sino de un orgullo tan profundo que parecía desbordar su viejo corazón. Su nieto, el pequeño Miguel, que había criado con amor y con las escasas enseñanzas que la vida le había dado, estaba demostrando ante el mundo entero que los valores que le había inculcado eran más valiosos que cualquier tesoro. Miguel miró a don Ricardo con ojos que brillaban por las lágrimas contenidas. La generosidad del millonario lo había tomado por sorpresa, desarmando todas las defensas que había construido durante años de pobreza y necesidad. El niño había aprendido a no esperar nada de nadie, a conformarse con lo poco que tenía y a encontrar felicidad en las cosas simples de la vida. Pero ahora, frente a un acto de bondad tan inesperado, no sabía cómo reaccionar. Miró hacia la cerca donde su abuelo lo observaba, buscando en sus ojos la guía que siempre había encontrado allí. El abuelo Sebastián asintió lentamente, una sonrisa suave iluminando su rostro arrugado. Era un gesto pequeño, casi imperceptible para los demás, pero que contenía todo lo que Miguel necesitaba saber. «Acepta», decía aquella mirada, no por orgullo ni por codicia, sino porque a veces la vida nos ofrece bendiciones que debemos recibir con humildad. El niño comprendió el mensaje y volvió su atención hacia don Ricardo, quien esperaba pacientemente su respuesta. «Gracias, señor», dijo Miguel finalmente, su voz apenas un susurro que sin embargo resonó con claridad en el silencio del corral. «Acepto su regalo, pero no lo acepto por mí, lo acepto por mi abuelo, para que pueda descansar sin preocuparse por el futuro. Lo acepto por Trueno, para que nunca le falte alimento ni cuidados. Y lo acepto porque usted me lo da con el corazón, y rechazar un regalo así sería despreciar algo sagrado». Las palabras del niño, tan maduras para alguien de su edad, provocaron nuevas lágrimas entre los presentes. Don Ricardo extendió el cheque hacia Miguel, quien lo tomó con manos temblorosas. El papel parecía irreal entre sus dedos callosos, un pedazo de mundo que nunca había imaginado tocar. Pero más que el dinero, lo que el niño valoraba era lo que representaba aquel momento. Era la prueba de que las personas podían cambiar, de que incluso los corazones más endurecidos podían ablandarse cuando se les mostraba el camino correcto. Era la confirmación de todo lo que su abuelo le había enseñado durante años. La multitud estalló en aplausos cuando vio el intercambio completarse. Hombres y mujeres que habían venido esperando un espectáculo de violencia ahora celebraban una historia de redención y esperanza. Los jinetes profesionales que habían sido humillados por Trueno aplaudían con genuino respeto, reconociendo que habían presenciado algo que trascendía cualquier competencia. Los trabajadores de la hacienda, aquellos que conocían de cerca la crueldad de don Ricardo, observaban a su patrón con ojos nuevos, preguntándose si el cambio que veían sería permanente. Miguel desmontó lentamente de Trueno, deslizándose por su costado con la gracia natural de alguien que había nacido para estar entre caballos. Una vez en el suelo, se giró hacia el animal y le acarició el hocico con ternura. «Vas a venir a casa conmigo», le susurró con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Vas a conocer a mi abuelo y a Canelo. Van a quererte tanto como yo te quiero». Trueno resopló suavemente, inclinando la cabeza hacia el niño en un gesto que parecía de aceptación y gratitud. Don Ricardo observaba la escena con una mezcla de emociones que apenas podía procesar. Toda su vida había medido el éxito en términos de posesiones y poder, acumulando riquezas mientras su alma se marchitaba lentamente. Pero ahora, viendo la felicidad genuina en el rostro de aquel niño humilde, comprendía que había estado persiguiendo las cosas equivocadas todo este tiempo. La verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades.
Estaba en momentos como este, en conexiones auténticas, en actos de amor desinteresado. El millonario se acercó a la cerca donde el abuelo Sebastián seguía observando, sus ojos todavía húmedos por las lágrimas de orgullo. Don Ricardo se quitó el sombrero en señal de respeto, un gesto que nunca había tenido con nadie de la clase social del anciano. «Señor», dijo con una humildad que sorprendió a todos los que lo conocían, «usted ha criado a un muchacho extraordinario. Lo que él hizo hoy no fue solo domar a un caballo, fue enseñarme una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo». El abuelo Sebastián sonrió, aceptando el cumplido con la sencillez que lo caracterizaba. «Miguel es un buen muchacho», respondió con voz pausada, «pero yo solo le enseñé lo que mi padre me enseñó a mí y lo que el padre de mi padre le enseñó a él, a tratar a todos los seres vivos con respeto, a ver el corazón antes que la apariencia, a nunca rendirse cuando algo vale la pena». El anciano hizo una pausa, mirando hacia su nieto que seguía acariciando a Trueno en el centro del corral. «Lo que usted vio hoy no fue magia, señor. Fue amor. Simplemente amor». Las palabras del anciano resonaron en el corazón de don Ricardo con una fuerza que ningún sermón ni ninguna lección había logrado. Amor. Una palabra tan simple, tan común y sin embargo tan poderosa. El millonario había olvidado su significado hacía décadas, enterrándolo bajo capas de ambición y codicia. Pero ahora, gracias a un niño de 9 años y un caballo salvaje, estaba empezando a recordar. La tarde había caído completamente sobre la hacienda, tiñendo el cielo de tonos púrpura y naranja que parecían celebrar lo que había ocurrido. Las estrellas comenzaban a asomarse tímidamente, testigos silenciosos de una historia que se contaría durante generaciones. Miguel tomó las riendas de Trueno y comenzó a caminar hacia la salida del corral, hacia donde su abuelo lo esperaba con los brazos abiertos. El caballo lo seguía dócilmente. Sus pasos ya no eran los de una bestia salvaje, sino los de un compañero fiel que había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Los meses que siguieron a aquel día memorable transformaron no solo la vida de Miguel y su abuelo, sino también la de toda la comunidad. La pequeña parcela en las afueras del pueblo, que antes apenas alcanzaba para sobrevivir, se convirtió en un refugio próspero donde los animales encontraban un hogar lleno de amor. Con el dinero que don Ricardo le había dado, Miguel pudo comprar más tierras, construir establos dignos y asegurar que ni su abuelo ni sus animales volvieran a pasar necesidades. Pero más importante que las mejoras materiales fue el espíritu que reinaba en aquel lugar, una atmósfera de paz y armonía que atraía a visitantes de todos los rincones. Trueno se adaptó a su nuevo hogar con una facilidad que sorprendió a todos los que conocían su historia. El caballo que había sido considerado un demonio indomable ahora pastaba tranquilamente junto a Canelo, el viejo compañero del abuelo Sebastián. Los dos caballos desarrollaron una amistad improbable, como si Canelo entendiera que Trueno necesitaba un guía paciente que le mostrara cómo vivir sin miedo. Miguel los observaba durante horas, maravillado por la capacidad de sanación que tenían los animales cuando se les daba la oportunidad de ser simplemente ellos mismos. El abuelo Sebastián vivió para ver cómo su nieto se convertía en un joven extraordinario. Los años que le quedaban los pasó en paz, rodeado del amor de Miguel y del calor de los animales que habían rescatado juntos. Cada atardecer, el anciano se sentaba en el porche de la casa nueva, observando cómo su nieto cepillaba a Trueno mientras le susurraba historias al oído. En esos momentos, Sebastián sentía que su vida había tenido sentido, que todas las dificultades y sacrificios
habían valido la pena para criar a un ser humano tan especial. Don Ricardo, por su parte, experimentó una transformación que nadie habría creído posible. El millonario que había gobernado su imperio con puño de hierro comenzó a suavizar sus métodos, a escuchar a sus empleados, a tratar a sus animales con el respeto que merecían. Visitaba regularmente la parcela de Miguel, no como el hombre poderoso que una vez fue, sino como un amigo que buscaba aprender de la sabiduría de un niño. A veces se quedaba horas observando a Trueno, el caballo que había simbolizado su fracaso y que ahora representaba su redención. La historia de Miguel y Trueno se extendió más allá de los límites del pueblo, convirtiéndose en una leyenda que se contaba en fogatas y reuniones familiares. Padres les hablaban a sus hijos sobre el niño que había domado al caballo salvaje con nada más que amor, enseñándoles que la fuerza verdadera no residía en los músculos sino en el corazón. Maestros usaban la historia como ejemplo en sus clases, demostrando que la empatía y la comprensión podían lograr lo que la violencia nunca conseguiría. Incluso llegaron periodistas de ciudades lejanas queriendo conocer al niño que había conmovido a un millonario hasta las lágrimas. Pero Miguel nunca dejó que la fama lo cambiara. Seguía siendo el mismo muchacho humilde que había crecido entre surcos de tierra y canciones de su abuelo. Cuando le preguntaban cómo había logrado lo imposible, siempre respondía con la misma sencillez que lo caracterizaba. «No hice nada especial», decía encogiéndose de hombros. «Solo vi a Trueno como lo que realmente era. No un monstruo, sino un ser asustado que necesitaba que alguien creyera en él». Todos necesitamos eso, ¿no es cierto? Alguien que crea en nosotros cuando ni siquiera nosotros mismos podemos hacerlo. Con el paso de los años, Miguel creció hasta convertirse en un hombre conocido en toda la región por su habilidad con los caballos. Gente de todas partes traía animales problemáticos, casos que otros consideraban perdidos, y Miguel los recibía a todos con la misma paciencia y amor que había mostrado con Trueno. Su método nunca cambió. No usaba látigos ni espuelas, no gritaba ni imponía su voluntad. Simplemente escuchaba, observaba y esperaba hasta que el animal le permitía entrar en su mundo. Y siempre, invariablemente, lo lograba. Trueno vivió muchos años más, envejeciendo con gracia junto al hombre que lo había salvado. Cuando finalmente llegó su momento, una tarde dorada de otoño que recordaba a aquella en que se conocieron, Miguel estuvo a su lado. El caballo cerró los ojos con la paz de quien ha vivido una vida plena, rodeado de amor hasta el último suspiro. Miguel lloró como no había llorado desde la muerte de su abuelo, pero eran lágrimas que mezclaban tristeza y gratitud. Gratitud por los años compartidos, por las lecciones aprendidas, por el regalo de haber conocido a un alma tan noble. La tumba de Trueno se encuentra en una colina desde donde se puede ver toda la parcela que una vez fue una granja humilde y ahora es un santuario para animales rescatados. Miguel la visita cada día, llevando flores silvestres y susurrando palabras que solo el viento puede escuchar. Porque aunque Trueno ya no está físicamente, su espíritu sigue presente en cada caballo que encuentra refugio en aquel lugar, en cada animal que aprende a confiar de nuevo gracias al amor incondicional de un hombre que una vez fue un niño con el corazón lo suficientemente grande para ver más allá de las apariencias. Y así, la historia de un millonario, un caballo salvaje y un niño de 9 años se convirtió en un recordatorio eterno de que el amor verdadero puede domar incluso a los corazones más salvajes, que la riqueza más grande no se cuenta en monedas sino en momentos compartidos, y que a veces, solo a veces, los milagros ocurren cuando menos los esperamos, trayendo lágrimas a los ojos de todos los que tienen el privilegio de presenciarlos.
Si llegaste hasta el final de esta historia, me encantaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si estas historias conmovedoras de animales tocan tu corazón como tocan el mío. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.